cuando uno hace el abordaje de este gran grupo etario, siempre tiene su especificidad diferente por la magnitud, por la vulneración que hay ahí de derechos humanos en forma general, cuando son los embarazos en niñas menores de 14 años, porque son niñas menores de 14 años, por eso se define por muchos, yo que sé, Amnistía a nivel internacional, cantidad de instituciones que trabajan también en esta temática, lo definen como un embarazo infantil y la maternidad infantil forzada cuando está específicamente en el grupo etario de 10 a 14, porque está vinculada casi el 100%, salvo algunas relaciones que igual siempre están vinculadas a relaciones vinculadas de inequidades de poder, pero casi el 100% están vinculadas a situaciones de violencia, de abuso. Mayoritariamente son en el ámbito a veces intrafamiliar, con muchas relaciones de mucha inequidad a veces en las edades, pero sí lo que es claro es que requiere un abordaje diferente el embarazo, la maternidad y con la multidimensionalidad y todas las vulneraciones que incorpora cuando son niñas menores de 14 años. Y en nuestro país es un problema que no está exento a lo que pasa en el contexto de América Latina. América Latina es un continente muy desigual de cómo trata a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Y particularmente en el embarazo adolescente, en líneas generales, América Latina tiene cifras extremadamente altas de tasas de fecundidad y Uruguay tiene una preocupación que ahora ha permitido que desde el gobierno, desde el Estado, en conjunto con el ámbito académico, porque la estrategia nacional hacia la prevención del embarazo en niñas y adolescentes tuvo mucho respaldo de la evidencia y estudios que nuestro país tiene del ámbito de la salud, de las ciencias sociales, de la psicología, con un abordaje de cómo hay que mirar la salud y la salud sexual y reproductiva, pero con una magnitud que el abordaje que ustedes hoy, en estos días vinculados a las situaciones de violencia y en el día hoy, casi el 22% de las situaciones que se abordan dentro del sistema de protección integral a la violencia infantil y adolescentes están vinculadas a situaciones de abuso y el 94% son situaciones intrafamiliares vinculadas a ese abuso. Así que para el Uruguay es uno de los temas que estamos abordando. Es terrible porque si la situación tiene que ver con un abuso intrafamiliar y estamos hablando de una niña de 12 años o de 11 o de 10, pero digo, para no quedarme en el límite de lo terrible que son los 10 años, esa es la familia, primero que debió protegerla. No solo no lo hizo, sino que amparó ese abuso. Y es la familia la que tendría que aconsejarla qué hacer en esa situación. Entonces la vulnerabilidad es total y dónde escuchar una voz adulta que pueda ayudar, y ahí aparece el médico que tiene una responsabilidad importante, pero que de repente no quiere meterse en ese otro lugar, que es el lugar familiar, y sin embargo le toca estar ahí. Sí, al médico, quizás, bueno, de mi parte, ¿no? Como ginecóloga, o a otros integrantes, ¿no? de las redes que estas niñas y adolescentes tienen, ¿no? Muchas veces es lo que tú decís, la familia no es el factor protector, sino que justamente es el factor en donde está el problema. Entonces, uno a veces no puede quedarse tranquilo, bueno, está con la familia, está con la madre, o está con el padre, o está con los hermanos, porque muchas veces lamentablemente son el origen del problema. Y ahí los médicos, pero no solamente los médicos, fundamentalmente los educadores, ¿no? Por eso es tan importante la inserción estudiantil de estas niñas y adolescentes. Los educadores, las educadoras de los CAIF, que tienen un rol fundamental, los maestros, otros integrantes el maestro, no de ella, sino el maestro de la hermana, ¿no? El profesor de la hermana, ¿no? Que la ve. Toda esa red de personas es muy importante. Los médicos, por supuesto, los pediatras, porque esta gente, estos niños, están en el medio camino, ¿no? Claro. En algunos lugares hay espacios adolescentes, pero en otros lados es el pediatra que los ve hasta determinada edad y después pasa a verlos el médico general o pasa a verlos, en el mejor de los casos, un ginecólogo o una ginecóloga. Tenemos que verlas además de como gestantes, como niñas vulneradas. Es que las tenemos que ver como niñas vulneradas. Por eso, como niñas, pero que además de esa experiencia o de esas circunstancias traumáticas, luego viene, si el embarazo continúa y nace un bebé,
con un proyecto de vida prácticamente impuesto que le cambia para siempre su Lo que pasa es que su cuando recorrido, uno, su vida, su propia vida. cuando uno aborda el embarazo adolescente, la adolescencia está definida, como decía Cristina, entre los 10 y los 19 años, y la Organización Mundial de la Salud la define hace muchos años en adolescencia tardía, más de 15 hasta 19, y adolescencia precoz. Eso tiene un primer origen biológico, ¿no? Porque Claro. es diferente una adolescente, una niña de 11, que de una de 17, 18. Bien. Claramente, eso es evidente. Del punto de vista biológico es claro. Pero también hay una diferencia que es biopsicosocial, que es mucho más que solamente decir, bueno, el embarazo la pone más en riesgo porque es chiquita, porque Claro. no va a poder tener un parto, que es quizás lo más básico, que es importante, que es muy importante, porque hay causas, riesgos biológicos por la edad del embarazo. Pero todo lo psicosocial es fundamental. Y los mecanismos y las estrategias de prevención del embarazo adolescente son diferentes si uno quiere prevenir un embarazo a los 16, a los 17, a los 18, que si Claro. lo quiere prevenir a los 11 o a los 12. Porque la prevención del embarazo después de los 15, sí es importante la inserción educativa, es fundamental, se sabe que la mayoría de las embarazadas adolescentes dejaron el liceo antes de embarazarse. O sea, no es una consecuencia. 3 de cada 4 Ya lo habían dejado. ya lo habían dejado los estudios y después se embarazaron. Exacto. O sea, uno cree, bueno, como se embarazó, dejó el Dejó de- liceo. claro, No, es al no, no. revés. Se embaraza Al revés. porque no está yendo al liceo. Se embaraza porque no está teniendo otra cosa más que estar en su casa, salir, estar y eventualmente tener un novio, una pareja, bueno. Pero esas son las adolescentes más grandes. También en esas adolescentes es donde la educación sexual y donde, por ejemplo, la difusión de los métodos anticonceptivos es muy importante en esa población. ¿Pero qué vamos a difundir métodos anticonceptivos a los 11 años? Claro, y a los 10 que están jugando. Cuando la decisión no es de una. Claro. Cuando estas niñas no deciden que mantienen relaciones. Claro. Cuando ni siquiera conciben que eso es mantener relaciones. Es el vínculo que tiene con el hermano, con el tío o con el primo que toda la vida se le metió en la cama. No son relaciones sexuales, es otra cosa. ¿Qué vamos a hablar de anticoncepción con esas niñas? La estrategia es otra. La estrategia es abordar desde otro punto de vista. Y el tema de poder llegar a engendrar un bebé puede llegar a ser mirado en un mundo de una fantasía muy, muy, muy perniciosa. Porque para una niña de 10 años, tener un bebé no tiene nada que ver con lo que le puede significar a una jovencita de 17. Lo que pasa es que la idealización de la maternidad transversaliza todas las edades, Claro. y todas las sociedades y todas las culturas. Y tener un niño y tener un bebé, sí, Es un tiene lo juguete. suyo, pero a los 11 años tiene un bebé. Seguramente lo tiene porque lo tiene de plástico. Claro. Y que se le diga que va a tener un bebé y que se la felicite porque va a tener un bebé, Claro. y que se le muestre una ecografía porque va a tener un bebé a los 11 años, eso no es resguardar la salud de esa niña. Eso es condicionarla. Y eso es agregar muchas veces un riesgo mayor y seguir vulnerando derechos. Los mismos derechos que trae vulnerados de su casa, ¿no? Entonces, es importante que el abordaje sea muy multidisciplinario, interdisciplinario, y que estas niñas sean respetadas en sus derechos. Por supuesto, uno no puede obligar a nadie a tener o no tener un hijo, pero sí tiene que ver el momento que está pasando, ¿no? Eso que decía Verónica me parece sustantivo. Fíjense que ahora, comentábamos antes de estar al aire, el Ministerio de Salud Pública, en esta estrategia que se está haciendo hacia la prevención del embarazo adolescente, el viernes pasado tuve una reunión con diferentes actores de la sociedad civil, ámbito académico, quienes diseñan políticas públicas, de generar un mapa de ruta para el abordaje en las situaciones cuando uno se enfrenta con una niña cursando una maternidad infantil forzada en niñas menores de 14 años, porque como decía Verónica, requiere un abordaje diferente y esto requiere que todos los equipos de salud, los equipos de todas las entidades que trabajan en políticas sociales, tengamos un mismo protocolo Eso con hasta cada ahora no situación. existe, Cristina. Es que Es decir, existe esa niña en llega diferentes... al prestador de salud y, bueno, como... No hay. mejor Nosotros puede, tenemos lo toda una recibe. trayectoria. El Uruguay tiene hasta un marco normativo, por les digo, en este protocolo que justamente está en etapa de borrador, Verónica, en el Hospital Pereira Rosell, en muchos lugares de instituciones hay protocolos de atención de situaciones de violencia y abuso, hay todo un marco desde la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, desde la Ley de Interrupción Voluntaria al Embarazo, desde lo que prevé el Código de la Niñez y Adolescencia, hay todo
un marco normativo que permite a los equipos de salud tomar qué situaciones se judicializan, cómo se valora la situación desde el punto de vista de lo que después Verónica se va a profundizar de la autonomía progresiva, qué condiciones, cada caso es único, pero lo que se está haciendo con este mapa de ruta es tener un abordaje que todos los equipos manejen considerando la especificidad de cada situación, pero que tengamos, porque eso que decía Verónica, ella como ginecostetra sabe que en una niña a veces nos encontramos en los equipos de salud y fíjense la magnitud, que el año pasado hubo 98 situaciones de nacimientos en niñas que estuvieron embarazadas siendo menores de 14 años. En el año 2014 nacieron 169 niños de niñas menores de 14 años. En el total son casi 8.000 nacimientos que después de que venimos trabajando en una estrategia con mucha articulación con el sistema educativo, con el resto de las políticas sociales, ha descendido casi en 2.000 nacimientos en la globalidad y en 72 la cantidad de nacimientos en las menores, pero miren la magnitud, fueron 98 nacimientos. Y eso que decía Verónica como ginecóloga, tiene mucho que ver cómo se aborda la situación, que a veces nos encontramos con imagenólogos, con ginecólogos, que cuando una niña de 10, 11, 12 años se enfrenta en esa primera consulta, muchas veces ese contacto con nosotros los pediatras, con el médico rural, con un equipo, Uruguay Crece Contigo tiene mucha experiencia de manejar el manejo en niñas y adolescentes embarazadas, pero a veces nos encontramos que en esa primera consulta, cuando se sospecha la situación de embarazo, el ginecólogo le dice, mirá cómo está latiendo tu bebé, qué situación, te felicito que vas a ser mamá. Y eso genera una complejidad muy dura porque es una niña que ese embarazo es producto de situaciones de abuso, de violencia, de inequidades clarísimas. Y esa niña ni tiene la madurez biológica que, como decía Verónica, está asociado a mayores causas de morbimortalidad. Pero lo más importante es, como señalaba, la complejidad que tiene una niña que es niña, que tiene que transitar toda la madurez desde el punto de vista de su salud, de su desarrollo, lo que significa ya ser mamá con 12, 13 años, en la complejidad y más cuando son situaciones de esa vulneración. O sea, es un problema realmente que requiere un abordaje y también introducirse en las condiciones estructurales que condicionan esas situaciones de violencia y abuso. Es muy difícil de pensarlo, realmente 10, 11 años es terrible pensar en esta situación. No faltará quien diga que todo hijo es bienvenido, que es una vida y etcétera. No quisiera juntar esos dos argumentos en una niña de 10 años, ni en una niña de 11 años, ni en una niña de 12. No sé, yo sé que hay que poner barreras o límites en esto, pero digo, es terrible, absolutamente terrible, tramposo, exacto. Es tramposo, manipulador. Yo creo que incluso me parece que también uno lo hace inconscientemente, ¿no? Porque yo creo que los equipos de salud que ven estas niñas, los médicos que quizás las vemos, los pediatras, los ginecólogos o el imagenólogo que le hace la ecografía, intenta ser... es consciente del drama. Ajá. Yo creo que acá la gente no quiere convencer a una niña que tenga un hijo producto de un abuso. Uno quiere encarcelar al abusador, separarla de la familia en la cual se generó el abuso. Pero el embarazo es complejo, ¿no? El embarazo es complejo, la maternidad es compleja y uno intenta hacer lo mejor que puede. El tema es que para esto está muy bien la voluntad, tratar de hacer lo que mejor uno puede, pero también es importante saber qué consecuencias tienen esas cosas, ¿no? Y el embarazo en estas niñas tiene consecuencias. Tiene consecuencias un embarazo a los 11 o los 12 años. Tiene consecuencias médicas, como ya decía, pero tiene consecuencias en lo que tiene que ver con el resto de su vida. ¿Cómo cambia su vida? ¿Cómo va a poder insertarse o no estudiantilmente? ¿Cómo va a seguir las relaciones de los vínculos con las personas o los abusadores o las personas que la rodean? ¿Esa niña va a poder criar ese niño? ¿Va a ser la madre de ese niño o va a ser la hermana? ¿O no lo va a poder criar? O sea,
es muy compleja la situación. Entonces, Y es muy seductor el discurso de alguien que aparezca y diga, te voy a ayudar. Te voy a ayudar, o mira qué lindo el niño que vas a tener, y a lo mejor después no lo termina ni criando, porque ella a lo mejor termina separada de ese ambiente familiar, termina ella institucionalizada, que puede quedar con su hijo o no. Entonces, uno tampoco puede generar falsas expectativas. Bueno, el abuso se terminó, pero vos vas a criar a este niño en las mejores condiciones. Entonces, esto requiere un abordaje que realmente es muy complejo, tiene que ser sin duda interdisciplinario. Los médicos cumplimos un rol importante. Esto incluye obviamente la opción de la interrupción del embarazo. Exacto. Yo creo que la opción de la interrupción del embarazo en estos casos existe, como existen todos los embarazos para las mujeres. Para nosotros los ginecólogos, para mí particularmente, yo trabajo en salud sexual y reproductiva hace mucho tiempo, y para nosotros el concepto de autonomía es un concepto fundamental, ¿no? ¿Autonomía? Autonomía, ¿no? Sí. Es la capacidad que tienen los seres humanos de poder decidir sobre su vida y específicamente sobre las cuestiones vinculadas en esto, sobre su salud. Y la decisión sobre continuar o no un embarazo, sin duda la autonomía es fundamental. Y las adolescentes tienen derecho a la autonomía progresiva. La autonomía progresiva está contemplada en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, está contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y la autonomía progresiva es la capacidad que tiene el adolescente, el menor de edad, menor de 18 años, de poder decidir sobre las cuestiones. Claro, y la realidad, ¿qué muestra? Porque es una niña que ya llegó con su autonomía vulnerada, porque no tomó la decisión de embarazarse. Porque las decisiones, en este caso... ¿Y en qué ámbito puede llegar a tomar, con qué condicionamientos la decisión de interrumpir el embarazo? Exacto. Para nosotros, una decisión para que sea autónoma tiene que ser libre, tiene que ser responsable, tiene que ser informada. Tiene que ser una decisión consciente. Pero digo, por ejemplo, ¿se le da participación a la justicia de menores? Y muchas veces se le da participación. En realidad, muchas veces estas niñas tienen, son separadas de sus familias y por lo tanto la patria potestad no la está ejerciendo su familia, sino que la está ejerciendo a veces el INAU o alguna otra institución. Entonces, es muy importante que participen otros actores. Muchas veces la familia puede tener una participación porque quizás hay una madre o hay un padre que es un apoyo. La decisión de la niña es importante. Uno no puede nunca, a ninguna edad, ni con la patología que tenga la mujer, interrumpir un embarazo contra la voluntad de alguien, pero uno tiene que dar las opciones. Tiene que dar las opciones y tiene que considerar la autonomía en el contexto de la persona que tenga enfrente. Yo no me puedo quedar tranquila porque una niña de 11 años me dice que ella decide continuar ese embarazo. Una niña de 11 años no decide continuar un embarazo, como no decide tenerlo, como no decidió mantener relaciones sexuales. Las decisiones en ese caso no son libres, no son responsables, son con una información limitada, por lo tanto no son autónomas, no son decisiones autónomas. Entonces, esto requiere un abordaje en ese sentido muy particular, muy individualizado. Las hojas de ruta son fundamentales, pero también hay que trabajar con cada caso en particular. Doctora Fiol, desde lo psicológico, desde lo, a ver cómo decirle, desde lo conductual y su experiencia, ¿cómo viven esas niñas que un adulto se meta en su cama? ¿Como un juego? ¿Como una trampa? ¿Tienen conciencia de que ese vínculo puede llegar a generar el embarazo? ¿O a veces ni eso? Yo creo que esto es un tema muy interesante. Yo puedo hablar desde mi experiencia como ginecóloga. Bien. Yo creo que hay especialistas que más del área de la salud mental que pueden hablar un poco de ese punto de vista. Pero lo que yo digo es lo que les decía un poquito anteriormente. Es la normalización de la situación. Es estar metida en la cama y que el primo o el hermano o el tío duerme en la cama de al lado. Y que un día se metió al lado, y un día le dijo, y es la normalización. Eso no es una relación sexual para ella, es la vida misma de cada día. ¿Y hay relación en los casos que usted le ha tocado entre esa conducta y el embarazo, o a veces ni siquiera se ve ese vínculo en un primer momento? A veces no se ve un vínculo. A veces no se ve. A veces no se ve un vínculo. Claro. A veces no se dan cuenta que eso fue lo que generó el embarazo. El embarazo. A veces intentan buscar... Nosotros hemos visto niñas que a veces son víctimas de abuso por mayores de edad de su entorno familiar, pero aparece un noviecito más o menos de la misma edad que resulta ser el responsable del embarazo. O el que uno le dice, bueno, porque eso intenta
normalizar. Claro. En realidad el abuso existe, pero bueno, pero esto, sí, ella es víctima de abuso, pero este embarazo es del novio de 15. Claro. Qué trampa, ¿eh? Es una trampa. Y nosotros tenemos que tratar de no ser cómplices de eso. Yo no digo que esto sea sencillo, cada caso es único y cada caso requiere un abordaje. Nosotros en el hospital no podríamos de ninguna forma trabajar esto sin el apoyo absoluto del área de trabajo social, sin el apoyo del área de salud mental, porque al abuso se suma el embarazo. Claro. Y esas dos cosas juntas son complejas de manejar. Fíjense que en el Uruguay, por eso que en estos días que estamos con los días vinculados a los derechos de los niños y a los adolescentes, que el año que viene va a haber 30 años desde la vigencia de la Convención de Derechos del Niño. En el Uruguay se atienden 3.155 situaciones por año vinculadas a situaciones de maltrato infantil y adolescente. Y de esas 3.157 que atendieron los dispositivos del CIPIAB el año pasado, 600 situaciones fueron de abuso sexual y explotación sexual. Imagínense cómo eso realmente denota cosas que hay que deconstruir, más de las situaciones que tienen que ver con la judicialización, con la penalización, el nuevo Código de Proceso Penal, la Ley de Violencia Integral basada en género, corrige algunas situaciones vinculadas a relaciones, sobre todo cuando hay más de 10 años de diferencia. O sea, hoy tenemos un marco normativo que realmente va dando mayores garantías, pero esto hay que trabajar en las condiciones estructurales que condicionan desde esa naturalización que decía Verónica, de condiciones de vivienda, de condiciones de vínculos que hay en determinadas familias que condicionan esto. Y muchas veces estas niñas esto lo tienen naturalizado, claro. No lo ven como una situación, ni hablemos ni de riesgo, ni de vulneración, no lo vivencian desde ese lugar porque realmente está como vinculado a otras condiciones más estructurales. Por eso decía Verónica que estas situaciones cada una tiene su particularidad. Hay algunas que se judicializan rápidamente y ahí requieren todo lo que sí. Esto requiere un abordaje muy integral, como decía Verónica, con equipos de salud mental, donde todo el abordaje socioemocional es muy importante, con los equipos de trabajo social. Requiere todo un abordaje y no solamente desde los equipos de salud de las disciplinas más clásicas, porque tiene una connotación muy importante en lo que tiene que ver en la salud psicoemocional de estas niñas. Y realmente yo creo que es de los problemas más graves que durante tiempo estuvieron invisibilizados, y que hoy sí, en un mundo diferente, en una sociedad diferente, donde los derechos son estos, los derechos en salud sexual y reproductiva, que decía Verónica, son los derechos que tenemos a elegir, a decidir, y por esto en estas situaciones ese derecho está vulnerado en el 100% de la situación. Señoras, no es grato hablar de estos temas, es muy grato contar con ustedes para hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que lo podamos poner Ojalá. En esta comunicación con los televidentes es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, María, ¿estás pensando en viajar? Me dijeron. Siempre. Bueno, llega la primera edición de Expo Viajes, una feria de viajes dedicada exclusivamente al público. Expo Viajes 2018. Vení a LATU, armá el viaje de tus sueños, conocé de primera mano las distintas modalidades de viajar a precios accesibles. Vení a Expo Viaje, ¿qué es un viaje? Me enviaron aquí para que lo ayude con su misión. Los que se encuentran en Estambul no tendrán otra opción más que retirarse del país si han